Vamos a nuestros comentarios intraaularios. Y estamos en nuestros comentarios temerarios, en nuestros comentarios suntuarios esta semana. Ya me acabaré las rimas porque no hay tantas, ¿eh? Pero buscas los diccionarios de rimas en rima con comentario, que no hay tantos, va a durar poco esto. Pero bueno. Según Deutsche Welle, la OTAN está patrullando el Báltico, pero si la OTAN no tiene fuerza, la OTAN no tiene barcos. Tienen barcos los países de la OTAN, pero la OTAN no tiene barcos. La gente cree que tiene un ejército de la OTAN, es divertidísimo. No tienen idea. Vamos a nuestros comentarios del día de hoy y vamos a empezar por algo que es muy parecido a lo que dice Martín Lucero, un poco distinto quizás. Si las pensiones se pagan trayendo inmigrantes, ¿qué pasará cuando estos se jubilen y haya que pagarles su pensión? ¿Llamar a más inmigrantes? Claro. De veras, esta semana el premio Elton estuvo. Es que las pensiones son un Ponzi en toda regla. Un Ponzi es la estafa piramidal donde tú le pides dinero a unos para pagarles a los otros, pero nunca genera los bienes que tú quieres. Solo funciona si hay cada vez más cotizantes aportando más dinero, si no, no pueden pagarse. Esto lo creo. El problema es que la generación actual queda colgada de un hilo, o vienen más inmigrantes que trabajen como bestias. Ahora no pueden trabajar como personas. Para cotizar muchísimo, ¿por qué muchísimo si la cotización es la cotización que pagamos todos? Todos. O se parasita un porcentaje mayor de la renta de los trabajadores que ya está cercano al 30%. Y le digo, a ver, punto número 1, porque no se te ocurrió. Los inmigrantes suelen casarse y tener hijos, no son ganado. Y hasta se casan con gente del país al que emigran. Me recuerda mucho. Bueno, mi sobrina, alguien le dijo a mi sobrina, alguien pensó, no se lo dijo a mi sobrina, pero lo comentó. Mi sobrina era muy pequeñita. Sí, ¿con quién se va a casar esta niña cuando sea grande? Si hay tan pocos negros en España. ¿Por qué mi sobrina se tiene que casar con un negro? Pues porque es negra. Pues eres tonto. Bueno, luego, lo del Ponzi, o sea, el esquema piramidal, es un invento de los lajezombis, porque cuando la derecha llega al poder, despilfarra los ahorros de pensiones. Y entonces sí creas una cosa piramidal. En España, José Luis Rodríguez Zapatero dejó casi 67,000 millones de euros. Trata de mencionar esto, Grioff. 67,000 millones de euros en el Fondo de Reserva de Pensiones, la que se llamó la hucha de las pensiones. Hucha es alcancía, para los que no viven en España. Llegó Rajoy y en 2018 dejó ese fondo en 5,000 millones de euros. Se reventó, se fumó, despilfarró, utilizó ilegítimamente o inmoralmente al menos 62,000 millones de euros que eran el fondo de reserva de los pensionistas. A los de hoy. A los que hoy están jubilados, que yo podría estar entre ellos, no es que no me da la gana. La izquierda creó un fondo de pensiones suficientemente amplio. La derecha lo despilfarró para generar el Ponzi. Luego, como es un esquema Ponzi, pues entonces que las pensiones, cada quien se haga líos con sus pensiones y el Estado no se responsabiliza de la vejez de los que ya trabajaron y ya pusieron para el país todo lo que necesitaban. Se tributa de acuerdo a la renta. Los trabajadores no pagan el 30%. Hay trabajadores que pagan mucho menos y hay trabajadores que pagan mucho más, porque no se tributa porque seas trabajador, se tributa por la cantidad de dinero que ganas. Aunque en realidad a quienes habría que aumentarles los impuestos, como por ejemplo la tasa por transacciones financieras, es a los ricos. El problema con ustedes es que cuando no mienten, hacen demagogia. Y cuando no, hacen las dos cosas al mismo tiempo. Todo lo que dices es perfectamente falso. Por cierto, creo que lo comento después, pero lo voy a decir ahora. El gobierno de Pedro Sánchez, otro socialista malvado de izquierda, ya ha elevado
el fondo de pensiones otra vez hasta los 10,000 millones de euros. Esperamos que si algún día llega el PP de regreso al poder, se los fume. Y luego dirán que la culpa es de la izquierda. Dice Ana Sahalman 5586, María Santísima era virgen y murió virgen. Mi respuesta es, ¿cómo lo sabes? Cuéntanos. Estoy esperando que conteste. Pibejoe 673 dice, si el sistema de pensiones depende de los bancos, malo. Sí, por supuesto. Si depende del gobierno, malo, ya que en ambos se depende de personas agrupadas en una institución, las cuales dependerá qué ética tengan. No, mira, para eso hay leyes. ¿No sería mejor que dependiera de cada uno? Sería un poco difícil porque no se tiene una cultura financiera, pero si me importa mi jubilación, debo informarme, mínimo contratar CETES. CETES son los bonos del gobierno mexicano, con los cuales se endeuda el gobierno mexicano. Primero, algo que no le comenté, si depende de los bancos es malo, claro que depende de los bancos. Cuando tú estás jugando con el dinero que no es tuyo, nunca olvides que a mayor riesgo de la inversión, mayor retorno de la inversión. Si quieres ganar mucho con una inversión, compras inversiones de gran riesgo. Cuando no es tu dinero, lo haces con las pensiones de los trabajadores, pues estás muy tranquilo porque vas a ganar mucho dinero. Y si el riesgo se hace real, pues los que pierden son los trabajadores, no tú. Pero bueno, la respuesta que sí hice, esto es aparte, es, qué buena idea. Un minero sin estudios, sin conocimientos de finanzas y economía, está más cualificado para llevar su cuenta de pensiones que un grupo de economistas de un gobierno democrático. Me imagino que pensarás que también debe ocuparse de su propia salud, que lo hará mejor que los médicos, sin duda alguna, que los médicos también dependen de su ética. Así que cuando necesite una cirugía, agarra un cuchillo de cocina y ¡pum! Les digo que la competencia esta semana estuvo dura. Ariel Fernández, 8060, qué feo sigue sonando eso de presidenta, creo que nunca me acostumbraré a ello, jamás la he escrito así, creo que nunca lo haré. También será porque me recuerda a Cristina Fernández de Kirchner, que siempre hablaba de sí con ese término, cuando aquí, me supongo que habla en México, aún no era tan común decirle así a una presidente mujer. En fin, la cosa es que me sigue sonando raro y chocante, pero si la gente ya lo usa regularmente, es una batalla perdida. Y le tengo que explicar, mientras digas sirvienta y clienta, es totalmente legítimo presidenta. Y no, ni Claudia ni Cristina Kirchner lo inventaron. Existe hace muchísimo tiempo Fundeu, que es la organización que se dedica a resolver dudas del lenguaje, ya lo consagraba en 2011. Busca en fundeu.es presidenta y verás que desde 2011 dicen que es perfectamente válido, aunque en realidad en las reglas gramaticales antiguas no era correcto. Era presidente es epiceno, es decir, femenino y masculino al mismo tiempo, igual que cliente, igual que sirviente. Pero el lenguaje lo hace el uso, como dijo el Quijote, y no los académicos. Así que le decía yo que para hacer críticas menos desinformadas y superficiales, por favor. Andrea Casanovas Giralt, 2761. Me pregunta, Luis Santamaría del Río, quien dejó el sacerdocio por amor, imparte el curso de exorcismo o parte de él. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque si no explico qué es. Luis Santamaría del Río es un ex sacerdote español que dejó los hábitos para casarse, que está casado, y que se dedica abiertamente a la lucha en contra de las sectas, del pensamiento sectario, de sectas destructivas, lo cual es una labor muy noble. Y el pensamiento racional, el pensamiento crítico, dice él defenderlo, lo cual es muy noble, salvo por lo que voy a decir. Efectivamente, da un curso de exorcismo organizado por el Vaticano todos los años. Exorcismo, aclaro, no es la respuesta, esto fuera de la respuesta, exorcismos que se enseña a sacerdotes a hacerlos para expulsar a los demonios que posean a seres humanos, a fieles católicos. ¿Ok? Lucha en contra de las sectas y el pensamiento irracional, pero cree en demonios y en la posesión demoníaca. Se me hace muy raro. Efectivamente,
hace el curso de exorcismo, parte de él, y aunque ataca a todas las sectas imaginables, nunca ha protestado por las violaciones de niños en su iglesia, la Iglesia Católica. Personalmente se lo he exigido en numerosas ocasiones y no ha tenido ni siquiera el valor de contestar. A ver si ahora. Eduardo Barrantes durante 1366 le contesta a Diablo Cazador, dice: me permito añadir que las evidencias y métodos científicos son pasajeros casi al 100%. Siempre se están validando pseudoverdades razonables según el espacio-tiempo per se. El espacio-tiempo per se no significa nada personal. En consecuencia, son cuestionables, es decir, en la medida que se descubren nuevas evidencias de lo que se dio por verdadero, aparecen otras y toman la posta para seguir investigando en busca de más, que también daremos como ciertas y o razonables, aunque efímeras, en modo tesis. Saludos cordiales desde Lima, Perú. Y contesté muy duro yo. Otros altarranas que creen que el agua podría no ser de hidrógeno y oxígeno, que la electricidad podría ser hecha por gnomos y que la gravedad dejaría de existir con una pócima de alquimista, pero que usa Internet confiando en las ecuaciones de Maxwell y en todo lo que sabemos de electrónica. Estos anticiencia o relativistas posmos siempre acaban disparándose en el pie con cañón antiaéreo. Y abundo, explico. Esa idea de que la ciencia al avanzar cancela lo anterior es falsa. Las ecuaciones de Newton nos siguen sirviendo para cierta parte de la realidad. Lo que descubrimos con la relatividad y con la cuántica es que hay extremos de la realidad en los que ya no funcionan esas leyes, pero donde funcionan, funcionan. Y cuando se descubre algo más que amplía el conocimiento, no cancela el conocimiento anterior. No sé de dónde sacan eso, probablemente de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. No lean basura, donde todo lo anterior era falso cuando se descubrió algo nuevo. No, el ADN va a seguir siendo, porque lo sabemos con toda certeza, una cadena de bases purínicas y piramídicas, creo que sí. Adenina, guanina, citosina y timina. Y eso no va a dejar de ocurrir cuando descubramos nuevas cosas sobre el ADN. Y el agua no va a dejar de estar hecha por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Hagas lo que hagas, porque es un conocimiento que ya tenemos. No es, como dicen, pasajero casi el 100%. Y si así fuera, no me podrías estar viendo ahora ponerte verde. Joshua Álvarez 100, o Joshua Álvarez 100. Esa es una falacia de tener miedo de vivir en los Estados Unidos, porque en el vídeo que hicimos la semana pasada del verdadero trumperialismo, decía yo que una de las razones por las que no viviría yo en Estados Unidos es por mandar a mi hijo a la escuela y que no regrese, ¿no? Porque alguien decidió entrar con una R-15 a dispararle a los profes y a los niños. Y me dice Joshua, pues ya está en Estados Unidos, era Joshua Álvarez, 100. Aquí se vive súper tranquilo si no estás en nada malo que tú busques vivir con miedo. Mi respuesta. 55 tiroteos en escuelas de Estados Unidos en 2024 con un saldo de 25 niños muertos. ¿En qué malo estaban metidos esos chicos? Esta es un poco larga, porque ya lo había comentado, pero prefiero volverlo a comentar porque me van a volver a preguntar. Me gustaría, dice Sanir 2387, me gustaría saber su opinión de los casos de abuso en Inglaterra que fueron ocultados por el gobierno de Keir Starmer. La distorsión es absoluta. Mi respuesta es larga, lo advierto. Con todo gusto. No existen abusos ocultados por el gobierno de Starmer. El gobierno de Starmer comenzó el 5 de julio de 2024. Yo estaba allí, lo vi llegar al número 10 de Downing Street. Pues estábamos paseando por ahí, la familia. El caso sobre el que Musk está mintiendo se dio en Rotherham entre la década de 1990 y 2013 y fue ocultado o minimizado por las autoridades de esa ciudad sin que llegara a conocimiento público sino hasta 2013.
Pero ya en 2010 se había encarcelado a una banda y en los años siguientes el escándalo estalló y se enjuició y condenó a más de 60 delincuentes. Starmer fue director del Ministerio Público de 2008 a 2013. Un informe de apenas 2013 del Comité de Asuntos Internos decía que, a diferencia de muchas otras agencias oficiales implicadas en este asunto, la Fiscalía de la Corona, que estaba a cargo de Starmer, había admitido fácilmente que las víctimas habían sido defraudadas por ellos y había intentado tanto descubrir la causa de este fracaso sistemático como mejorar la forma de hacer las cosas para evitar que se repitan hechos como este. Insisto, es un informe de 2013, no de 2024, con Starmer como primer ministro. Un informe de 2013 del Comité de Asuntos Internos reconociendo el trabajo de la Fiscalía de la Corona al frente de la cual estaba Starmer, en este caso, para evitar que se repitiera. Este informe agregó: el señor Starmer se ha esforzado por mejorar el tratamiento de las víctimas de agresión sexual dentro del sistema de justicia penal durante su mandato como director del Ministerio Público. Cuando Starmer dejó el puesto en 2013, la Fiscalía tenía el mayor número de procesamientos por abuso sexual infantil registrado hasta entonces en toda la historia y había reabierto casos que se habían cerrado, emprendiendo el primer procesamiento de una banda de seductores asiáticos. Si lo dijo Musk, casi con certeza es mentira. Miente tanto o más que Donald Trump. José Gilberto Lozada Angulo, 7237, cuando me preguntaron sobre la Asociación Canadiense, me dice: la pregunta era sobre Trudeau y la respuesta terminó siendo: Trump es un pendejo. Y digo, la pregunta era sobre la renuncia y reemplazo de Trudeau y la respuesta que di es correcta, salvo que creas que Trump no es un pendejo. Yo creo que sí. Y llegamos finalmente. Hoy va a ser breve la cosa. Pero llegamos a nuestro premio Elton de esta semana. Y el tontomentario de la semana es de Generalmente Loco, que atacaba la entrevista que le hice yo, la conversación que tuve yo con Luis Carlos, el periodista y activista venezolano, y dice: este tipo no sabe cómo justificar la diáspora. La diáspora es la salida de 8 millones de venezolanos expulsados por Maduro. Venezuela no es México, que tiene relaciones carnales con los yanquis. Tampoco México mucho, pero bueno. Los venezolanos escapan del sistema socialista en mayúsculas. No vayas a creer que es una dictadura así caudillista latinoamericana como tantas. No, no. El único que tiene dictaduras en este momento, el sistema socialista, el único que tiene dictaduras en este momento, Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, Rusia, Venezuela, seguimos contando mucho bla, bla, bla. Le contesté: los socialistas, comunistas más bien, son los únicos que tienen dictaduras. Mira, y hay que estar muy desconectado de la realidad para decir que Rusia tiene un sistema socialista cuando es lo más neoliberal delictivo del planeta. Y estás, por supuesto, desconectado de la realidad y del planeta en el que vives. Te dejo la lista de los dictadores actuales no socialistas que hay en todo el mundo, que son 62, todos en la más militante derecha violenta. Y me fui a buscarlos. Solo el socialismo, que es el comunismo, el marxismo, leninismo, tiene dictaduras, que sí las tiene. Pero la derecha tiene todo esto. Ahí los tienes a todos: a Erdogan, a Lorenzo, a gente que se lleva ahí toda la vida, a Vladimir Putin, a Xi Jinping, a Kadyrov, a Ramón, a Obiang Basogo. Entonces, el marxismo es problemático y genera dictaduras porque es parte de la dictadura del proletariado, pues es parte de su visión ideológica, con la que yo no estoy de acuerdo. Ni la mayoría de los socialistas de este mundo, porque la mayoría de los socialistas somos socialdemócratas, más que hacemos menos ruido. Pero no me digas que somos los únicos, que solo los marxistas-leninistas generan dictaduras. Y para terminar el día de hoy, Jorge Organero 1684 dice: ok, Europa, terminamos como empezamos. Europa necesita de los inmigrantes para que los chicos de hoy tengan una pensión, y cuando los inmigrantes se hagan viejitos, ¿qué? ¿Planean mandarlos a su país de una patada en la cola y sin pensión para que los europeos se beneficien de todo lo que los inmigrantes pagaron en su vida laboral? ¿Cómo crees que las leyes van a permitir eso? Bueno,
Por favor, sea tan amable de aclararlo, porque así como lo dijo, la verdad suena muy feo. Dije yo, no, Jorge, no como lo dije, sino como lo entendiste tú. La inmigración a Europa sustituye parte de la natalidad en todo. Somos los nuevos europeos. No regresan, ni nadie los manda a su país. Su país ya es este. Y es el país de sus hijos, por supuesto. Si mueren los nacionales originales y echas a los inmigrantes, pues no queda nadie. Lo que se está creando son nuevas sociedades, como la que hicieron en México españoles e indígenas, o la que hicieron en Inglaterra los normandos y los ingleses. Los flujos migratorios siempre han existido y no son para regresar. Y quiero terminar, porque el comentario es parecido, pero no es el mismo, de Martín Lucero hoy en el chat, que dices que las pensiones se solucionan con la inmigración. No, no es que las pensiones se solucionen con la inmigración, pero es que en general el empleo, al no haber, al envejecer la población, jubilarse sin que haya una reposición, la reposición poblacional la da la inmigración. Pero no es eso depender de la miseria de otros países. La gente no tiende a emigrar en masa si no la tienen mal en donde viven. No es ojalá no se tuviera que no se dependiera de la miseria. Pero a ver, no es la miseria. Mucha gente ha emigrado a lo largo de toda la historia en busca de mejores oportunidades. Yo no te estoy diciendo que haya que perpetuar las injusticias en los países que expulsan grandes cantidades de inmigrantes. Pero te estoy diciendo que en la medida en que esas injusticias existen y no las podemos resolver esta semana, esos inmigrantes tienen lugar en donde cumplen la función de la reposición poblacional. No es excluyente defender a los inmigrantes en España, cosa que hago. Además, yo soy inmigrante, aunque sea descendiente directo de mi abuelo español. No es contradictorio defender a los inmigrantes aquí con defender que en sus países llegue a haber condiciones que no hagan obligatoria la emigración. Hay emigraciones voluntarias, hay emigraciones obligatorias. Mi abuelo emigró obligado a México en 1890, porque España expulsaba emigrantes porque España era pobre. Y la tierra de la familia de mi abuelo pues se le daba al mayor de la familia. A los siguientes hermanos se les daban, ¿cuál era? 100 duros, un traje nuevo, y los mandabas a América, donde estuvieras familia o conocidos, o alguien del pueblo más o menos. Los mandabas a Venezuela, a Cuba, Argentina o a México. Y mi abuelo le tocó en México. Esto pasa, no debería pasar, por supuesto. ¿Debemos combatirlo? Debemos. Pero entre tanto, hay inmigrantes que quieren entrar y hay gente que no quiere que entren, aunque sean necesarios, útiles, beneficiosos por todo concepto para una sociedad que no quiere envejecer, no solo en edad, sino de aquí. Y con eso terminamos los comentarios poco agrarios. Dios mío, que nos compuse eso. De hoy.